más, para no quitarles tiempo a la presentación de ellos, solo quiero mostrarles lo que creían nuestros pioneros, lo que creyeron mientras vivió el linaje de White y aún muchos años después, que está plasmado en muchos documentos, en folletos de la lección de escuela sabática en varias ocasiones, en este libro, Las hermosas enseñanzas de la Biblia, que en inglés es Bible Reading for the Home Circle, en los libros y escritos de los pioneros, y hubo algunas excepciones de personas que en ocasiones intentaron enseñar algo distinto, pero la misma mensajera del Señor habló al respecto corrigiéndolo, que había que ser uno como un cuerpo. Y en este libro de esto que tienen acá es lo que creían ellos en resumen sobre el tema de Daniel 11 y a la interpretación que llegaban para nuestros días. Dice, es textual lo que dice en este libro, dice, comenzando con el primer año, el capítulo 11 de Daniel completo es una profecía literal histórica, no como ahora se enseña, que es la mitad literal y la mitad simbólica, no tiene coherencia, pero es lo que se está enseñando ahora. En el libro de Daniel Apocalipsis de Urias Smith, que es el libro que la mensajera del Señor llamó la mano ayudadora de Dios y dijo que todo ministro, todo predicador adventista debería tener ese libro, estudiarlo, se enseña de la misma forma que acá. Dice, y el capítulo 11 se llama una profecía literal. Eso lo habíamos visto. Dice el capítulo 11 de Daniel completo, es una profecía literal histórica, la más larga y la más notable de su tipo. Ya lo quité del menú. En todas las escrituras, comenzando con el primer año de Darío el Medo, pasa a través del resto de la historia persa. Versículo 3, el breve reinado de Alejandro Magno, versículo 3 y 4, seguidos por las largas contiendas entre los reyes de Siria y Egipto, el primero llamado el rey del norte y el último llamado el rey del sur. Esos países están respectivamente al norte y sur de Jerusalén, versículos 5 al 15. Luego continúa con la historia de Roma, versículos 16 al 29. Vean qué bonito resumen. Menciona la crucifixión de Cristo, versículo 22. Trata sobre el trabajo del papado, versículos 30 al 33. Vea que no es que dice que el papado no está en Daniel 11, simplemente no se le llama el rey del norte, se le llama la abominación asoladora. Así es como se le llama en el capítulo 11 de Daniel. Luego la gran reforma, versículo 34, el fin de la supremacía papal en 1798, versículo 35. Y ahí es donde empieza a haber una diferencia. Y aquí termina, vean qué impresionante resumen, como ellos lo tenían claro las conclusiones. Dice, luego introduce y termina con la última porción de la historia del imperio turco. Dicho imperio, ahora incluyendo como parte de sus dominios el territorio idéntico del antiguo imperio asirio, y por esta razón recibiendo también el nombre del rey del norte, versículos 40 al 45, el imperio turco. Es en esta introducción del imperio turco que se conecta la profecía con The Eastern Question, la cuestión de Oriente, porque la cuestión de Oriente es simplemente la cuestión de cómo los restos del ahora casi difunto imperio turco otomano serán desposeídos. Entonces, bueno, ya yo tuve la oportunidad de exponer en 2 ocasiones. Hoy mis intervenciones van a ser principalmente como moderador y en los espacios de diálogo que hay al final de cada exposición, pero eso es para sentar las bases de lo que hemos visto. Yo diría que es el libro que más resume de forma acertada las conclusiones que los pioneros, Elena de White, y en las publicaciones oficiales de la Iglesia se tuvieron por muchos años, aún varios años después de que murió la hermana White. Ya yo he compartido esos documentos y quien no los tiene también se los puedo compartir en el chat. Hoy nuevamente los voy a compartir al final. Estas citas las vimos donde la hermana White no dice el rey del norte es el papado, sino que ella aprueba la interpretación general que se le llama The Eastern Question. Esas citas también las hemos compartido. ¿Okay? Noticias de cómo se está cumpliendo la predicción final de que es que Turquía va a invadir Jerusalén, va a pasar la capital ahí. Esta noticia la vimos como un periódico con
Close ties to Erdogan. Close ties es como ligado muy cercanamente a Erdogan, el presidente de Turquía, llama a un ejército islámico conjunto para pelear contra Israel. Y se ven todos los países musulmanes rodeando a Israel en el centro. Esa es una noticia relativamente reciente. Vimos esta otra de la BBC, Turkey, the Eastern question is back. Turquía, la cuestión oriental está de vuelta. Y llegamos a hoy. ¿Por qué decidimos hacer este programa extra? Porque en realidad siempre lo hacemos de forma bisemanal. Fue precisamente porque en el espacio de WhatsApp se hicieron varios comentarios y se ve claramente que hay dos posiciones y las dos son válidas en el sentido de que tenemos derecho a pensar diferente, pero solo una puede ser correcta, ¿no? Entonces, el objetivo de hoy no es eh, debatir, porque el debate es algo que está condenado en la palabra de Dios. De hecho, en el capítulo 1 de Romanos, el debate es una de las cosas por las cuales viene la ira de Dios. Nosotros dialogamos para llegar en humildad a un conocimiento de cuál es la verdad. Y si yo estoy equivocado creyendo que es Turquía, yo quiero que con mansedumbre me lo muestren para conocer la verdad. Y si mi hermano está equivocado creyendo que es el papado, de la misma forma tenemos que hacerlo en mansedumbre y humildad. Entonces, que eso nunca se nos olvide. Hoy, como les mencioné, el hermano Rafael va a ser el primero que va a exponer. Desde el momento en que le doy la palabra, va a tener 30 minutos y luego va a tener 30 minutos para que nosotros hagamos preguntas y comentarios. Ya en esos otros 30 minutos yo voy a ser el moderador. Entonces son las 7:15, si no me equivoco. En este momento, mi hermano Rafael Fernández, le doy la palabra. No sé si usted tiene presentación y se ocupa que le habilite como anfitrión. Sí, buenas noches, hermano. Sí tengo, si quiere, me da permiso para poder compartir, por favor. Ok, voy a dejar de compartir acá. Envié la solicitud. Listo. Entonces, mi Ok, hermano, el tiempo es suyo. A partir de este momento, 30 minutos para su exposición y luego 30 minutos para dialogar. ok, perfecto. Muchísimas gracias. Buenas noches, hermanos. Feliz sábado. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hay algunas caras conocidas en este diálogo. Eh, Quiero decirles, pues, bueno, antes de empezar, voy a hacer una corta oración. Bendito Dios, que la verdad te pedimos, Señor, primero que todo, que nos limpies de todo pecado. Y también que presentes tú la verdad, Señor, porque la verdad está en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que me llene tu Santo Espíritu, me limpie de todo pecado, que quites de mí cualquier señal de soberbia o cualquier cosa que pueda haber en nuestra vida pecaminosa, y que todo esto que hablamos sea para preparar un pueblo para ti. En tu nombre lo pedimos. Amén. Ok. Básicamente, quiero empezar con esto. Para mí, lo primero, no sé si estoy compartiendo, si pueden ver la presentación, no, pueden ver lo que estoy compartiendo. Todavía no lo estamos viendo a usted. Ok, denme un segundito porque sí, a compartir, ok. Voy de nuevo perfecto, ok. Listo, vamos a ver. Compartir, ok, perfecto. Me avisan si pueden ver. Ahora sí, mi hermano. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Ok, mi hermano. Entonces, hay un asunto que yo tomo en cuenta: cualquier teoría, cualquier enseñanza tiene que estar, al menos yo lo tomo de esa manera, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo al espíritu de profecía. Bueno, el espíritu de profecía está implícitamente en la Biblia, pero de acuerdo a los escritos de la hermana White. Eso para mí es la regla de las enseñanzas de la iglesia adventista. Cualquier conversación que yo tenga con cualquier persona, sea adventista o no sea adventista, esa es mi regla. Entonces, lo que voy a presentar es basado en la Biblia, basado en el espíritu de profecía. Este tema eh, ha venido desde hace un tiempo, y quiero comentarles primero que todo mi posición es, o la posición que yo he encontrado de acuerdo a la Biblia del Espíritu de Profecía, es que el rey del norte es el papado. Ahora, voy a leer unos cuantos versículos donde aquí
lo confirman. Dice así, dice Daniel 8, Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y será entregado en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahora, hablará palabras contra el Altísimo. Esta misma expresión, un poco diferente, la podemos encontrar en Daniel 8:11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra Jesús, y por él fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. También encontramos esta misma expresión, la encontramos en Daniel 11:36. Y el rey hará según su voluntad, ahí está hablando el rey del norte, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Está hablando exactamente lo mismo. Entonces, basado en esto y otras evidencias bíblicas que no vamos a desarrollar por cuestiones de tiempo, yo quiero confirmar algo. El hermano José decía que la hermana White aprobó este libro, es cierto, es totalmente cierto. Ella, inclusive, ella recomendaba El conflicto de los siglos, Patriarcas y Profetas y Daniel Apocalipsis de Uriah Smith, y decía, no hay otro libro como el libro Daniel y Apocalipsis. ¿Qué es lo que sucede? Para ese entonces, de acuerdo a lo que yo investigué, para ese entonces, cuando ella habló esas palabras, el conflicto de los siglos no había sido terminado de escribir, no había sido terminado de escribir Profetas y Reyes. Habían todavía libros que estaban en proceso de completarlos. ¿Por qué? Porque Dios le iba revelando, poco a poco le iba revelando luz a ella, de acuerdo a lo que ocupaba su pueblo. Ahora, hay eventos en los tiempos de ella que aparentemente estaban cerca de cumplirse. Sin embargo, ¿qué era el objetivo de la hermana White? Y si ustedes se fijan, la hermana White siempre en varios de sus escritos, más que todo en cartas, ella le habló a personas directamente. Hermano, usted está mal, usted está equivocado en esto. Pero ella siempre buscaba la unidad del grupo. Hay una declaración que está en un libro que se llama, denme un momentito para presentarla aquí, Elena White, Los años solitarios, entre 1876 y 1891. Y entonces, básicamente, ella menciona que uno de los testimonios para los individuos que lo dio solamente en forma oral fue dirigido a Jaime White, su esposo, que fue una reprobación por su curso de acción justamente delante de la reunión de campo combinado y la sesión de la conferencia general. Él y Uriah Smith estaban sosteniendo una discusión, un conflicto, puntos conflictivos en cuanto a la profecía del rey del norte, explicada en Daniel 11, y el poder presentado en el versículo 45, lo cual vendría a su fin y no habría quien lo ayudara, ¿verdad? Dice. Ahora, mientras en el sábado en la mañana, en aquel septiembre, en esta reunión de campamento, por decirlo así, en la tienda, eh, las interpretaciones de Smith fueron cuestionadas, por decirlo así. Él sintió que lo que explicaba el hermano Smith, indicando que el mundo estaba cerca de la batalla del Armagedón, estaba amenazando el soporte, el fuerte soporte financiero necesitado para el expandimiento de la obra rápidamente de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que con esto? Este documento está en la página web de los escritos de la hermana White. Hay escritos de los pioneros, hay escritos de otras personas, hay personas que fueron testimonio de ciertas situaciones como esta. Y entonces, prácticamente aquí lo que dice es que la hermana White le dijo a su esposo, entonces están entrando en discusión. Lo que ocupamos es avanzar con la obra. Porque este asunto era un tema de opiniones, según lo que decía ella, y la idea era no centrarse en eso, sino en continuar con la obra, básicamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La hermana White, su punto de vista, digamos, en aquel tiempo, cuando ella aprobó el libro y todo, Dios no le había revelado muchas cosas. Ahora, ella nunca dijo directamente el rey del norte es tal, o es el papado, es Turquía.
Pero hay una cita, y esta es una carta de Cartas y Manuscritos del el volumen 19 de 1904. La carta 103 es dirigida a Hiram Crow, y básicamente le voy a leer esta parte que es lo que aquí entendemos, lo que podemos entender que aquí no está hablando de Turquía, por lo que ella está diciendo aquí. Dice, nosotros no tenemos tiempo que perder. Tiempos peligrosos están delante de nosotros. El mundo está encendido con el espíritu de guerra. Pronto las escenas de aflicción habladas en las profecías tendrán lugar. La profecía en el capítulo 11 de Daniel ha alcanzado casi su completo cumplimiento. Mucha de la historia que ha tenido lugar en cumplimiento de esta profecía se repetirá. O sea, si se repetirá de alguna manera. Ahora, recordemos que la hermana White siempre, vea, y ustedes van a buscar, ustedes si quieren, estudien el conflicto de los siglos, eventos de los últimos días, bueno, el evento de los últimos días es una compilación, ustedes van a encontrar que por ejemplo, este libro, Primeros Escritos, y ustedes van a encontrar que todo lo que ella presenta siempre va a ser el papado, Estados Unidos como nación, y el pueblo de Dios. En todos los escritos ustedes van a encontrar eso. No van a encontrar, todo lo que menciona de otros países lo menciona como que hay hijos de Dios en Rusia, en China, en la India, en las Islas del Mar, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes van a encontrar todo eso. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo aquí vengo a presentarles algunas, les voy a presentar por lo menos 4 discrepancias de lo que, porque como les digo, yo lo que creo es y lo que creo que todos debemos creer es aceptar lo que dice la Biblia y lo que dice las revelaciones del Señor, los escritos del Espíritu de Profecía revelados en la hermana White, porque son los que yo creo que fueron inspirados. En base a eso, yo comparo, por ejemplo, voy a presentarles así brevemente 4 comparaciones del libro Daniel y Apocalipsis con lo que dice la mensajera del Señor. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, esto que acaba de leer, eh, no sé si esto lo puedo pasar al que ocupe, lo puedo pasar en el grupo, lo que estoy compartiendo, para que lo lean detenidamente, lo estudien detenidamente. Es sacado directamente del sitio web de los escritos de la hermana White, ¿verdad? Dice así, en en el capítulo 31, un poder es descrito que se enojará y volverá y tendrá indignación contra el pacto santo. Perdón, disculpe un momentito. Que tendrá indignación contra el pacto santo, lo cual hará. Él volverá y tendrá inteligencia con aquellos que abandonen el pacto santo. Y tendrá de su parte, se levantarán de su parte armas o ejércitos, los cuales contaminarán el santuario de la fortaleza y quitarán el continuo y pondrán en su lugar la abominación desoladora. Y así de esta manera hará malvadamente contra el pacto, de tal manera que corromperá a muchos con engaños. Pero el pueblo que conoce a su Dios se hará fuerte y actuará. Y los que entienden en medio del pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, caerán por la espada, por el fuego, por cautividad y por robo muchos días, dice. Ahora, cuando ellos caigan, ellos serán ayudados con una pequeña ayuda, pero muchos de ellos eh, serán engañados, digámoslo así. Y algunos de ellos de entendimiento caerán para ser tratados, purificados y para ser hechos blancos, aún en el tiempo del fin, porque aún está para un tiempo señalado. Ahora, yo quiero hacer aquí un paréntesis. Y disculpe porque yo sé que muchos tal vez no saben inglés. Lo estoy enseñando aquí en inglés, justamente porque la hermana White era el idioma que ella hablaba. Y ella utilizaba la versión de la King James para presentar todos sus escritos, para presentar las citas que presentaba, todo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se puede traducir por medio del traductor de Google. Y entonces ustedes lo van a poder leer en español. Pero
Hago esa aclaración porque esa es la Biblia que ella utilizaba. Ahora, y el rey actuará de acuerdo a su voluntad, y se exaltará él mismo, y se magnificará él mismo sobre todo Dios, sobre cada Dios, y hablará cosas maravillosas contra el Dios del cielo. Y entonces yo les digo, para que analicen, porque ahora viene el comentario. En Daniel 7:25 y en Daniel 8:11, ¿de quién se habla que iba a hacer esto? Se está hablando del cuerno pequeño. Entonces, si es del cuerno pequeño, y aquí se menciona exactamente lo mismo, tiene que ser un poder que es, como dice 2 Tesalonicenses 2:4, que se siente en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿verdad? Y entonces dice, ya leímos aquí esta parte. Dice, y prosperará hasta que la indignación sea completa, porque lo que está determinado será hecho. ¿Cuál es la indignación? ¿Cuándo se va a cumplir la indignación? Nosotros sabemos, y lo vamos a ver, ese es el primer punto, que la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos, principalmente, ella explica claramente que cómo el papado va a recuperar su herida, de su herida mortal y va a ser sanada, y entonces todo el mundo se va a maravillar en pos de la bestia, ¿verdad? Ahora, ella entonces dice, escenas similares a estas descritas en estas palabras tendrán lugar. Nosotros vemos evidencia que Satanás está rápidamente obteniendo el control de las mentes humanas. Quien, quien no teme a Dios ante ellos. Leamos y entendamos las profecías de este libro, el libro de Daniel, porque nosotros estamos ahora entrando en el tiempo de angustia que se está mencionando. Ahora, es claro que la hermana White en su tiempo ella esperaba que Cristo iba a venir. Y ella creyó inclusive en una cita de eventos de los últimos días, ella dice, inclusive ella aseguró, dice, nuestros hijos ni siquiera probablemente no van a ir a la escuela, porque ella decía, esto está cerca. O sea, recordemos, ella fue inspirada por Dios. Ahora, ella tenía también sus conceptos personales o sus ideas personales, y tampoco Dios le dijo, no, esto no es así, pero sí Dios le reveló muchas cosas que se estaban cumpliendo en ese tiempo y también que se iban a cumplir. Y entonces después menciona Daniel 12:1. Ahora, con esta otra parte de Daniel 12:1, y lo voy a leer, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escritos en el libro. El libro Daniel y Apocalipsis, rápidamente, me faltan 3 puntos, rápidamente explica, el hermano Urias Smith explica, que el tiempo de angustia y la gran tribulación de Mateo 24 son 2 tiempos diferentes. La gran tribulación, dice el hermano Urias Smith, que se cumplió en los 1260 días de supremacía papal, mientras que el tiempo de angustia se va a cumplir en el futuro. Él también explica que la gran tribulación, en este libro, él dice, la gran tribulación fue para el pueblo de Dios, mientras que el tiempo de angustia es para el mundo entero. Y de ese es que va a ser liberado el pueblo de Dios. Y menciona, de hecho, menciona Apocalipsis, creo que es 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te aguardaré la hora prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. ¿Qué es lo que pasa? Vea lo que le reveló el Señor a su santa sierva, a su sierva. Santa no, porque ella misma se decía que ella era pecadora. Vea lo que le reveló el Señor a su sierva. Y esto está en el libro El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, el capítulo 1, que habla de la destrucción de Jerusalén. Y vean cómo es que aquí el Señor le revela que no es como Urias Smith dijo, sino como él se lo revela. Dice, la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Lóbregos son los anales de la humana miseria que ha conocido la tierra a través de los siglos de crímenes. Al contemplarlos, el corazón desfallece y la mente se abruma de estupor. Horrendas han sido las consecuencias de haber rechazado la autoridad del cielo, pero una escena aún más sombría nos anuncia las revelaciones de lo porvenir. La historia de lo pasado, la interminable serie de alborotos, conflictos y contiendas, toda la armadura del guerrero en el tumulto de batalla y los vestidos revolcados en sangre,
¿Qué son y qué valen en comparación con los hombres de aquel día, cuando el Espíritu de Dios se aparte de todos los impíos y los deja abandonados a sus fieras pasiones y a merced de la hazaña satánica? Entonces el mundo verá como nunca vio los resultados del gobierno de Satanás. Esto lo menciona el capítulo 1 del conflicto de los siglos. Ahora vamos al capítulo 40. Nosotros vemos en Mateo 24-22 que Jesús dijo, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Eso es lo que dijo Jesús en este libro. Ahora, quiero leerles lo que dice el conflicto de los siglos, capítulo 40. Vea qué interesante lo que dice aquí. El capítulo 40 del conflicto de los siglos empieza con el versículo de Daniel 12:1. Entonces vea lo que dice. Urias Smith decía que el tiempo de angustia va a ser para todo el mundo, pero vea lo que dice aquí. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas al tiempo el tiempo de la apertura de Jacob, el tiempo de angustia de Jacob. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. No han tornado pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Pero cuando se va a ser librado, porque el hermano Urias Smith dice, dice en su libro, que el tiempo de angustia va a ser para el mundo, que Dios va a librar a su pueblo. Casi quedando a entender, me parece que no va a pasar por el tiempo de angustia, pero aquí dice, o sea, va a ser librado, pero ¿cuándo? Va a pasar por el tiempo de angustia. Y si ustedes quieren, por tiempo no lo vamos a leer, todo el tema donde habla que el pueblo de Dios va a estar en angustia, más que todo, ¿por qué? Porque va a pensar que va a perderse, no por lo que pasa alrededor, porque van a pensar que va a perderse, a eso se le llama tiempo de angustia. Ahora, vea qué interesante, ¿qué más dice la sierva del Señor? Mateo 24-22 dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Y vea donde ella también lo menciona aquí. Dice, la misma dilación que es tan penosa para ellos es la mejor respuesta a sus oraciones, mientras procuran esperar con confianza que el Señor obre, porque la liberación no es de todo el tiempo. O sea, nosotros vamos a pasar por ese tiempo de angustia, pero Dios nos va a liberar al final. Dice, son inducidos a ejercitar su fe, esperanza y paciencia como no lo hicieron durante su experiencia religiosa anterior. Sin embargo, el tiempo de angustia será cortado por amor de los escogidos. Lo mismo que dice Mateo 24-22. Entonces, ahí hay una discrepancia, la primera. La segunda, perdón, esta es la segunda. La del rey del norte, la primera. Esta es la segunda. Luego, la herida mortal. Dice Apocalipsis 13:3, vi una de sus cabezas herida como de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Ahora, Urias Smith dice que la herida mortal fue infligida en 1798, pero que fue sanada en 1801, cuando el Papa Pío VII empezó a gobernar. Sin embargo, si ustedes notan, y esta cita la voy a compartir aquí, la tengo, esto está en el capítulo 16 del conflicto de los siglos. Los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo, o sea, el tiempo, bueno, y todo lo explica, ¿verdad? En dicha fecha entró en Roma en 1798 un ejército francés que tomó prisionero al Papa, el cual murió en el destierro. A pesar de haberse erigido un nuevo Papa al poco tiempo, la jerarquía pontificia no volvió a alcanzar el esplendor y poderío que antes tuviera. Entonces la herida mortal no fue sanada, como dijo el hermano Urias Smith. Eso es otra discrepancia. Ahora, Dios nunca le reveló a la hermana White que atacara ese libro. ¿Por qué? Porque podría decirse que un 80%, tal vez un poco más de lo que habla, es totalmente de acuerdo a la palabra de Dios. Pero en cuanto a eventos futuros y algunos eventos pasados, él dio su opinión. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la sierva del Señor revela, Dios le reveló exactamente qué era lo que se estaba cumpliendo. Y la herida mortal va a ser sanada ¿cuándo? Dice Testimonios para la iglesia, el tomo 6, perdón, disculpe. Eh, Otra cosa, antes de salir de este punto, deseado a todas las gentes, capítulo 69, cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento, hasta la perdón, hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará, disculpen,
de su lugar para castigar el mundo por su iniquidad, cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de este mundo, de esta tierra. Este es el otro punto. Después, la misma sierva del Señor hablando de la abominación desoladora, como el acercamiento de los ejércitos romanos. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, capítulo 52. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podría ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación comió la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca más volver. Me quedan 5 minutos o 6 minutos. Después, vamos a ver, el otro punto, lo de la herida mortal. Esta cita está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5. No recuerdo, creo que es el capítulo 86, porque en inglés sí sale, pero en español no, dice el conflicto inminente. Y dice así, la observancia del domingo debe su existencia como supuesta institución, y aquí voy a presentar lo que dice acerca de la herida mortal. Como dice, como supuesta institución cristiana al misterio de iniquidad, y su imposición será un reconocimiento virtual de los principios que constituyen la misma piedra angular del romanismo. Cuando nuestra nación abjure de tal manera los principios de su gobierno, y eso lo podemos ver, pero es otro tema, Proyecto 2025, quien quiera investigarlo, investíguelo. Ahí viene la ley dominical para ser impuesta en los primeros 180 días de gobierno del actual presidente de Estados Unidos. Y esto es lo que se está cumpliendo actualmente, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia del Espíritu Profecía, y dice, promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo y con ello recobrará vida la tiranía que durante largo tiempo, o sea, se va a sanar la herida, que esa es el sanamiento de la herida. La bestia vuelve a ser bestia, va a tener poder religioso y poder político que durante largo tiempo ha estado aguardando ávidamente su oportunidad de resurgir en activo despotismo. Esto en cuanto a la herida mortal, porque la herida mortal, dice el hermano Smith, que fue sanada en 1801, cuando fue nombrado Pío VII como nuevo papa. Y el último punto, este es uno de los más importantes, donde el hermano Smith dice que la batalla en Magedón va a ser en el monte Megido, que su ubicación está por cerca de Israel, cerca de Jerusalén. No es, creo que no está dentro de Israel, pero está por esos lados. Entonces va a ser una batalla física, dice. Pero ¿qué es lo que dice la mensajera del Señor? ¿Va a ser una batalla física o va a ser una batalla espiritual? Aquí en este libro, Joyas de los Testimonios, tomo 3, preparación para la crisis final, perdón. Pronto se ha de pelear la batalla de Armagedón. El hermano Smith decía que era una batalla física. Va a ser las naciones de todo ese sector contra Turquía. Y al final Turquía no va a tener quien lo ayude. Algo así él explica. Pero vea lo que nos dice la mensaje del Señor. Pronto se ha de pelear la batalla de Armagedón. Aquel cuya vestidura está escrito el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores, ha de encabezar pronto los ejércitos del cielo. Entonces no está hablando de una batalla aquí, o sea, esta batalla no está hablando de una batalla física, está hablando de una batalla espiritual. Esta otra cita nos la aclara todavía más. Está en el libro Manuscritos Inéditos, tomo 1, contiene los manuscritos del 19 al 96 y dice así. 4 ángeles poderosos, y con esto termino, que me quedan 3 minutos. 4 ángeles poderosos retienen las potencias terrenales hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Ok, y este es otro tema. Si está reteniendo los vientos, y es para que se pueda sellar los siervos de Dios y para que se avance el evangelio, de hecho, primeros escritos dice que las naciones van a estar en jaque, porque se van a virar, pero van a estar en jaque para que se pueda predicar el mensaje del tercer ángel. Pero si va a haber una guerra, Turquía va a llegar a Jerusalén y va a haber una guerra, y con eso se cierra la gracia, entonces, ¿cómo se va a predicar el mensaje del tercer ángel? En medio de una guerra, no se puede. Esto es lo que le reveló el Señor a su mensajera.
Me quedan 2 minutos. Dice, las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero son contenidas por los ángeles. Cuando se ha retirado este poder restrictivo, vendrá un tiempo de angustia. O sea, viene esto, los siervos de Dios son sellados y entonces viene el tiempo de angustia. Cuando se ha retirado este poder restrictivo, vendrá un tiempo de angustia y de dificultades. Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos. Barcos serán sepultados en la gran profundidad con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo la dirección de agentes satánicos. No tiene que ver con Turquía y no tiene que ver con las demás naciones. Rey del norte y rey del sur literales. Pero han de ser retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. Y para terminar, eventos de los últimos días, todo el mundo estará de un lado o del otro del asunto en litigio. Tendrá lugar la batalla del Armagedón. Si todo el mundo va a estar de un lado o del otro, no puede ser una batalla en Turquía contra otras naciones, o va a ser una batalla literal, tiene que ser una batalla espiritual. Y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Debiéramos estar completamente despiertos como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. En estos cuatro, por lo menos las cuatro que hay. Hay varias que yo encontré, pero estas son las cuatro que puedo presentar en 30 minutos. Que el Señor los bendiga. Vamos a las preguntas. Lo va a hacer el hermano José, lo va a moderar. Y estamos abiertos a seguir investigando. Hermano Fernández, le saluda Muchísimas gracias. Ricardo Guaymín desde Honduras. Yo voy después de usted. Está muy Ajá, interesante su presentación. Pregunto, sí. ¿le faltan citas aún por preguntar? Porque me gusta, por presentar, porque me gustaría leerlas. Me interesa mucho su exposición. Ok, yo puedo compartir en el grupo todas estas que son, como le digo, hay mucha información en los libros de la hermana White, pero en 30 minutos yo trato siempre, y yo se lo he dicho al hermano José, yo trato siempre de acomodarme con el tiempo. Oh, Tanto así que terminé exactamente 30 minutos. Entonces, hay muchas citas más, muchas citas más. No las tengo así como apuntadas una por una. Estas son las que prácticamente apunté y las tengo aquí. Las voy a compartir en el grupo si gustan. Algunas están en inglés, por ejemplo, las donde menciona la las, hermana White, las de que iniciales. un rey va, ¿verdad? Esa con el traductor de Google, si alguien no sabe inglés, lo puede traducir y le va a aparecer en español y entonces lo puede leer de acuerdo a eso. Pero yo se los voy a compartir con mucho gusto. Y Gracias, esto, hermano. disculpe, y esto no es para demostrar que yo tengo la razón o que, ay, es que este está equivocado, este tiene la razón. No, aquí estamos presentando lo que dice la palabra de Dios y lo que dicen los escritos de la mensaje del Señor inspirados por el Espíritu Santo, que son parte del Espíritu de Profecía. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Ay, Rafa. Rafa, perdón, un lagunazo. Gracias, hermano Rafa, por la presentación, muy completa. Es poco tiempo, pero la idea es dialogar, entonces ahora vamos a tener más tiempo en estos minutos, también en el espacio después de la presentación del hermano Gerardo y durante las horas del sábado en WhatsApp. Y la idea es seguir avanzando, profundizando en estos temas hasta tener claridad de cuál es la verdad. Quiero compartir pantalla. Vamos a ver si me deja. Usted ya no está compartiendo, ¿verdad? Voy a dejar de compartir, mi hermano. Ah, ok. Quiero compartir pantalla acá. Me indican si ya la pueden ver. ¿Todavía no? Sí, hermano, ya está bien. Sí se ve, ya. Ok. Solo quiero aclarar algo, que para empezar el diálogo quiero aclarar algo, porque el hermano Rafa hizo varias expresiones refiriéndose al libro de Urias Smith como si fuera el planteamiento de Urias Smith, y es lo normal que uno pensaría con cualquier libro, ¿no? Uno ve un libro, yo tengo acá un libro de Humberto Raúl Treyer, y yo digo, "Sí, eso lo escribió Raúl Treyer, eso es lo que piensa o pensaba el pastor Treyer. Es lo lógico, lo que uno pensaría. Pero este libro es diferente. Este libro es diferente por algo la hermana White lo llama la mano ayudadora de Dios.
Y eso no cambió con que se escribieran nuevos libros como El conflicto de los siglos, como Patriarcas y Profetas, porque si usted compara los dos libros, Conflicto de los siglos y Patriarcas y Profetas, no son un comentario versículo a versículo de Daniel y Apocalipsis. O sea, no tiene la misma utilidad, es como comparar peras con manzanas, no aplica. Pero usted mencionó, Urias Smith decía, su opinión, la de Urias Smith, este libro que escribió Urias Smith no es la opinión de Urias Smith. Mire cómo lo explicó Jaime White. Vamos a ver, aquí tengo varias citas, están en inglés, entonces ahí me disculpan si se las voy diciendo tal vez no tan fluido. Él dijo, estos pensamientos no son el fruto de un cerebro, o sea, de una mente. En el tiempo del fin, la revelación iba a ser desellada y abierta. Y desde el libro abierto, luz ha estado brillando. Guillermo Miller vio mucho. Otros desde ese momento han visto más. Este es un libro de pensamientos, revestidos en el feliz estilo del autor. O sea, lo que tenía Urias Smith era simplemente que era quizás el mejor escritor que había en el gran movimiento adventista. Entonces, el gran movimiento adventista, sacando todas las conclusiones de cuando se predicó el mensaje del primer ángel, el segundo y ahora durante la proclamación del tercero, y con la profeta que cuando había algo que no estaba claro o algo que necesitaba corrección, Dios hablaba por medio de ella, ellos plasmaron sus conclusiones en cuanto a cómo se entiende Daniel y Apocalipsis y le dijeron, hermano Urias, escríbalas. Así es como surgió, vea cómo lo sigue diciendo. Este es un libro de pensamientos cubierto en el feliz estilo del autor, claro, sin embargo crítico y práctico, eh, viniendo a cubrir las necesidades espirituales de la gente común, pero sin embargo elevado y dignificado. Este es el trabajo estándar que debería estar en la biblioteca de cada creyente. Jaime White, la Review and Herald, 16 de julio de 1867. La hermana White, ¿qué dijo sobre el libro? Ella dijo, vamos a ver, todo lo que pueda ser hecho para circular pensamientos de Daniel y Apocalipsis. Ok, todo lo que pueda ser hecho debería ser hecho para circular pensamientos de Daniel y Apocalipsis. No conozco ningún otro libro que pueda tomar el lugar de este. Es la mano ayudadora de Dios. Eso está en el manuscrito liberado, volumen 21, página 444. Entonces, por eso este libro es tan importante para nosotros como pueblo y por eso cuando se hicieron cambios en la década de los 40, en 1944, en este libro, que coincidió con una época en que se estaban haciendo cambios en todas nuestras doctrinas, lamentablemente, se nos quitó un fundamento. Ahora, yo entiendo y no quiero que lo tomen a mal quienes piensan diferente, que si uno está expuesto a información totalmente distinta y uno ve una nueva presentación, porque ahora cuando uno presenta esto se ve como algo nuevo, lo normal es uno salir a defender, bueno, lo que yo creo es verdad y este hermano, esta hermana se está desviando de la verdad. Pero nada más les digo, hermanos, analicemos otros temas en los que de verdad nos hemos desviado de la verdad y ahora ya sabemos que hay justificación por la fe, salida de las ciudades, naturaleza de Cristo. Hemos tratado de volver a la enseñanza original y preguntémonos, ¿no será este otro de esos temas? Porque esto que tengo yo acá son algunas publicaciones. Vean, por ejemplo, esto es el libro de 794 páginas de las hermosas enseñanzas de la Biblia en inglés, The Bible Readings for the Home Circle. Yo tengo este en español, más de 169 estudios para estudiar en casa, un libro, un clásico adventista. Y acá que vemos, The Eastern Question, y es de 1914, la hermana White muere en 1915. Y acá se habla de Turquía, la expulsión de Turquía de Europa y su final extinción del Imperio Turco con los eventos mundiales que seguirán, porque todo el mundo quiere ese territorio que ahorita tiene Turquía.
Es así, no es que Turquía sea tan importante, más bien lo que estamos viviendo es la extinción de Turquía y es una señal que Dios nos dejó. Tengo otro libro acá. eh, Vamos a ver. Aquí está. Este libro, escrito por Stephen Haskell, y él dice, Turquía se mantiene como un, en inglés, National Guidepost, como una señal ahí, para el mundo, para que los hombres sepan lo que está pasando en el santuario arriba. Los ojos de Dios están sobre su pueblo y él nunca queda sin testigo en el mundo. Ningún hombre sabe cuándo Turquía abandonará Europa, pero cuando ese movimiento se ha hecho, la historia de este mundo será corta. Nosotros no hemos estudiado esos temas y no sabemos lo importante que ha sido el Imperio Turco y no el Imperio Turco, Constantinopla, esa porción de tierra, eh, lo importante que es para las potencias y cuando finalmente Turquía sea expulsada de Europa, todos van a querer esa porción de tierra. Entonces, es algo que trae una guerra mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo que ver con la desposesión o la desposesión de los territorios del antiguo Imperio Otomano. Es así. Entonces, eso estaba en esta publicación. También tengo acá otra. Esto fue una escuela sabática, el folleto de la lección de escuela sabática, un trimestre. Y ahí ustedes pueden ver, en 1904, por 3 semanas consecutivas, estudiaron The Eastern Question, el papel de Turquía, ahora en el tiempo del fin. Aquí tenemos al autor, a uno de los mensajeros que Dios mandó con el mensaje de justificación por la fe, el pastor A.T. Jones, y escribió un tratado donde explica esto de The Eastern Question. O sea, el hecho de que yo no conozca un tema no quiere decir que sea error. Debo ir a indagarlo, a investigarlo, a ver si es que quizás me falta añadir algo a mi conocimiento. Y esto no contradice las demás profecías, las confirma. Más bien, esto es lo que se llama The Eastern Question. El problema con el papado y la ley dominical se le llama The Western Question. Y les puedo mostrar citas. O sea, ellos lo tenían claro. También le llamaban a la reforma pro salud The Health Question. O sea, diferentes temas que como pueblo teníamos que presentar al público para que estuviera informado en diferentes temas importantes. Aquí tengo, ok, ese ya les mostré. Y hay más material, de hecho, este otro hermano, Lómboro, él recomendó un libro del hermano E. Robinson's Book que se llama The Eastern Question. Ese ya lo estoy estudiando también, ahí se los voy a compartir en el grupo. Entonces, quería comentarles eso, hay mucho material. Y cuando se toca este tema de Turquía, no fue Urias Smith. O sea, si estamos aceptando eso, estamos en el error. Urias Smith simplemente tenía una pluma al escribir, una capacidad de escribir muy buena. Y el pueblo adventista le pidió plasme en un libro nuestras conclusiones. Por eso la hermana White llama ese libro La mano ayudadora de Dios y dice que no hay ningún otro libro que lo pueda reemplazar. Y menciona también otra cita que ahorita para darles oportunidad a otros que quieran participar, voy a buscarla y se las comparto. Otra cita donde dice que el interés en este libro va a durar mientras dure el tiempo de la gracia. Entonces, aseveraciones como de que el 80% es verdad, es un ataque directo a un libro que Dios le dio su aprobación por medio de su mensajera, simplemente porque quizás estoy descubriendo algunas verdades empolvadas que nos han cambiado. Así es como lo percibo en este punto. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, porque a esto hay mucho que comentar, pero tenemos poco tiempo. Pueden abrir el micrófono con confianza y hablar. Ok, no hay nadie que quiera hacer algún comentario. Yo veo que aquí hay gente muy conocedora. Por ahí vi al hermano Jairo, vi al Hermano, hermano. Sí, adelante. quería hacerle un comentario al respecto de lo que usted acaba de decir, ya que quería como que tal vez escuchar a otra persona hablar del punto, pero como nadie más va a hablar, entonces quería Hermanos, hablar de lo... perdón, yo quiero aportar.
Mire, Ok, yo si lo quiere único que entonces el hermano y hermano luego José, usted, hermano Rafa, ok, para ir hágale. participando todo. ¿Soy yo? Sí, Ok, está bien. Hermano José, y mi hermano, yo ahora también voy a hacer un comentario, voy a hacer un comentario con respecto al tema. ok. Nada más tenemos 10 minutos para dialogar en esta parte, luego hacemos la otra exposición y luego vamos a tener otros 30 minutos de diálogo. Entonces, ahí, bueno, está el hermano Rafa que quiere compartir. Si quiere, hermano Rafa, hagámoslo así. Los dos que ya intervinieron, creo que era el hermano John y el hermano Jairo, que ellos hagan su aporte lo más puntual que se pueda. Y luego usted hace un comentario amarrando todas las conclusiones. Y luego ya le damos el pase a la próxima exposición. ¿Está bien? Entonces, seguiríamos De con el acuerdo, hermano John. hermano. Adelante, hermano John, con su comentario. Hermano John, ¿me escucha? Perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado. Pensé que lo Ok, había ahora sí la escuchamos. abierto. Adelante, mi hermano. Sí, bueno. Hay mucha tela para uno hablar, como usted decía, pero sabemos o sea, que la profeta que el Señor escogió fue Helen de White, ¿sí? Y que el Señor le dio más de 2000 visiones, más de 100.000 páginas escritas, que hoy por hoy nosotros tenemos acceso a esos libros, ¿sí? Y como es que no me acuerdo, es una carta, pero está en un libro que se llama ¿Qué han hecho con el mensaje? Entonces dice en un párrafo en la carta de 1990, dice que el mismo espíritu que inspiró las escrituras es el mismo espíritu que inspiró al espíritu de qué? De la profecía. O sea, esa luz, esas dos luces, que fue antiguo, tres luces, antiguo, nuevo, y el espíritu de profecía. Entonces, mi opinión es, o sea, en mi pensar, que solamente nosotros debemos de confiar en lo que dicen o sea, lo que dice antiguo, nuevo y el espíritu de la profecía, porque fue el Señor fue que inspiró a la hermana Helen de White, ¿sí? Entonces nosotros debemos de tener claridad, ¿sí? Porque nosotros sabemos que, o sea, que ellos colaboraron iniciando este gran movimiento adventista, ¿sí? Pero muchos de ellos se desviaron con el tiempo, hermanos. Nosotros debemos de entender. Entonces, eso quería aportar. Gracias, mi hermano. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento y el espíritu de profecía. Sabemos que es el mismo espíritu que lo inspiró. Ahora, ¿qué pasa si esa profeta me dice que Wagoner y Jones llegan con un mensaje que es divino? Eso no hace Wagoner y Jones profetas, pero la porción de lo que ellos están enseñando que está probando Dios por medio de su profeta, eh, se convierte en un mensaje avalado por Dios. Por eso nosotros creemos en justificación por la fe en 1888. ¿Y qué pasa si la misma profeta le llama a este libro, no es escrito por Urias Smith, más como bien expliqué, no representando su opinión personal, sino la de todo el pueblo adventista en el momento que se escribió y luego fue editado mientras ellos estaban todavía vivos los pioneros? Y ella le llama a ese libro La mano ayudadora de Dios y dice que ese libro va a durar su importancia mientras dure el tiempo de gracia. Y también dice que aunque hubieran cosas de menor importancia, que fueran errores en nuestras publicaciones, que eso incluye este libro, que no había que hacerlas prominentes porque era colocar herramientas en las manos del enemigo. ¿Qué pasa si entonces yo, porque hay algo que ahora en estos años después de apostasía, estoy viendo que sí se creía, pero ahora no se está enseñando, yo empiezo a atacar el libro? Entro en contradicción con la profeta. Pero claro está que Biblia, Espíritu y Profecía, esa es la base con la que construimos todo lo demás, ¿verdad? Hermano Jairo, adelante con su comentario.
Muchas gracias, hermano José, hermano Rafa, bendiciones a todos los que me van a escuchar a mi comentario. Espero, ¿verdad? Lo mío es un comentario basado, bueno, en lo que nosotros creemos con respecto a la línea profética. La palabra de Dios, ¿verdad? Que es la principal línea profética que tenemos. Y luego los escritos de la hermana Elena de White, que nos vienen, ¿verdad? A confirmar lo que las profecías nos dicen. Bueno, con respecto al asunto de Turquía y el capítulo 11 de Daniel, eh, mi comprensión, ¿verdad? Es que el capítulo en realidad no involucra ahí a Turquía, a pesar de que el hermano Smith hable de Turquía como una nación que esté involucrado en los eventos finales. Bueno, yo no estoy en contra de que esté involucrado en los eventos finales, solo que sí estoy en contra que sea, digamos, el protagonista principal de los eventos finales, porque la Biblia no presenta tal cosa. El capítulo 11, cuando nos viene hablando de la batalla entre el rey del norte, el rey del sur, realmente la figura principal ahí viene siendo el rey del norte, tanto así que en el relato su descripción es hacia el papado, ¿verdad? Aunque realmente no dice que realmente es el rey del norte, es el papado, porque no lo dice, pero igual la Biblia no dice realmente que Roma es la cuarta bestia. Lo que hace Daniel específicamente es nada más dar las características para que nosotros podamos llegar a una conclusión que está hablando de Roma, ¿verdad? Igual, digamos, el capítulo 11 nos da una descripción de que los eventos finales los va a cubrir un sistema que va a atacar como atacó en el pasado al pueblo de Dios, ¿verdad? Que no vamos a entrar en esa profecía tampoco, pero dice que la historia va a repetirse, lo dice la hermana Guay, en el conflicto de los siglos. Nosotros podemos leer el conflicto de los siglos desde el capítulo 36 y nos podemos ir hasta al capítulo 40, 41, donde nos viene hablando, ¿verdad?, del tiempo de angustia y viene hablando específicamente del capítulo 12 y capítulo 11 de Daniel. Entonces, meter a Turquía en una escena profética principal sería desviar toda la profecía de Daniel 7, de Daniel 8, Daniel 11, y no podríamos hacer eso, ¿verdad? Mi comentario es corto porque ya hay mucho que hablar de esto, pero sí hay que considerar, ¿verdad? Por ejemplo, la descripción que hace ahí en el capítulo 11 de Daniel, donde dice que en el versículo 44, que dice, pero noticias del oriente y del norte le atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Esa descripción de ese versículo tiene una gran comprensión bíblica donde ya sabemos que cuál es el sistema que al final se enfurece contra el pueblo de Dios porque exalta la ley de Dios y hace guerra contra los santos del Altísimo. Hay una gran descripción en la Biblia sobre eso, pero mi comentario llega hasta acá, ¿verdad? Hay mucho que hablar de esto para darle paso a alguien que comente más sobre el tema. Bendiciones, feliz Gracias, sábado. gracias mi hermano Jairo por su comentario al punto. ¿Sí me escuchan, sí? Sí, Sí, clarito, hermano. clarito, se Ok. escucha. Quiero mencionarles algo. Yo estuve dialogando sobre este tema ya hace algunos meses con el hermano Rafa y creo que sí, hermano Rafa, me corrige usted si no es así. Usted me había preguntado dónde dice, cuál cita hay de la hermana White
donde se mencione que Turquía es el rey del norte. Yo me quedé pensando, mira, una cita donde diga rey del norte, Turquía. No, pero entonces yo le pregunté a usted, ¿y dónde dice que es el papado? Tampoco dice. Ahora, ¿qué es lo que sí dice la hermana White? Ella habla sobre el tema en general. Ella no entró en detalle, sino que ella primero recomienda el libro donde viene la explicación, que no es un detalle menor, no, son más de 10 páginas hablando solo de esto. En el de Daniel y en el de Apocalipsis también hay otras páginas, o sea, es un tema que es muy abarcante y que los pioneros lo entendían y lo tenían claro, y la hermana Joy también. Y ella lo que menciona es el título. Y acá vean solo esta, yo les compartí 3 citas, pero les leo esta. Una cita de la Mensajera del Señor donde están en una campaña, por decirlo así, con de 5 a 8 mil personas, y el tema, ¿cuál era? La cuestión oriental. Nuestra importante reunión ya terminó, calculan que hemos tenido de 5 a 8 mil personas, y la mejor parte de la comunidad nunca me dirigí a una audiencia más noble. La reunión de la tarde contó con una gran asistencia. El anciano Smith, Urias Smith, el que redactó el libro, pero repito, no eran sus ideas, sino las del todo el pueblo adventista, habló con gran claridad y muchos escucharon con los ojos, los oídos y la boca abiertos. Los forasteros parecían interesarse intensamente por la cuestión oriental, de Eastern Question, el dilema ya del Medio Oriente, que Turquía tiene que ver con esto, porque Turquía va a pasar la capital a Jerusalén, y eso va a suceder después de que Turquía sea expulsado finalmente de Europa, que ya prácticamente lo han hecho, solo le queda un pedacito ahí en Constantinopla. Concluyó con un discurso muy solemne a la que aquellos que no se habían estado preparando para estos grandes acontecimientos en un futuro cercano. Y en las otras citas, ella llama a esto de la cuestión oriental la verdad. Se le llama la verdad. Entonces, nosotros no podemos limitar nuestra comprensión a decir, no, es esto y puntos. A mí solo me enseñaron del papado, a mí solo me enseñaron de Estados Unidos, de la ley dominical, y yo me quedo con eso, rechazo todo lo demás. No, simplemente esto viene a complementar la verdad y el entendimiento. Nosotros como pueblo somos un pueblo instruido por Dios, y Él nos reveló lo que va a pasar y en lo que va a culminar el conflicto del Medio Oriente, que eso viene desde los días de Daniel. Ahí es donde estaba el pueblo de Dios. Luego vino la diáspora, todo lo demás, y ahí Dios habla al respecto de lo que iba a pasar al norte y al sur de la ubicación geográfica donde estaba el pueblo de Israel y donde va a descender la Nueva Jerusalén después del milenio. Es ahí. Entonces, eso tiene una parte importante. Lo otro que quería comentarles antes de darle el paso al hermano Rafa, y luego ya seguimos con la otra exposición, es esto. Vean, hermanos, hay mucho, mucho que podamos tocar. La idea no es acá llevar la contraria o demostrar, no, la idea es que todos como hermanos, como pueblo, tenemos que estar afianzados en la verdad. Y si hay un error, tenemos que rechazarlo. Entonces, yo creo firmemente, porque hay demasiada evidencia, que esto es un tema que tenemos que desempolvar. Y ahora que se está cumpliendo lo que se tardó, y se tardó precisamente porque nosotros rechazamos el mensaje que se envió de justificación por la fe. Como pueblo se rechazó, y por eso la hermana Joy dijo, quizás tendremos que pasar mucho tiempo más en este oscuro mundo, en este desierto. Eh, pero no era así. Era muy probable en aquel tiempo que si se hubiera aceptado el mensaje, ya estuviéramos en la Canaán celestial. Bueno, usted y yo quizás no hubiéramos nacido, entonces para nosotros, pues, viéndolo desde esa óptica, es una bendición, ¿no? Que tengamos la oportunidad, pero ahora se está cumpliendo. Entonces, solo quiero enfocarles un punto que tal vez eso pueda abrir ahí un poquito de luz para que consideren a ver si esto es verdad y no una desviación de la verdad como se ha expresado en el chat. Yo entiendo, porque el hermano al iniciar su exposición, él nos dio 3 citas. Nos dio, vamos a ver, aquí las tenía anotadas. Daniel 7:25, hablará palabras contra el Altísimo, papado. Daniel 8:11, se engrandeció contra el príncipe del ejército, es el papado. Daniel 11:36, hará según su voluntad contra el Dios de los dioses. Parece que son textos paralelos, pero no lo son. ¿Y por qué
Y el enemigo utiliza cosas muy similares para desviarnos a una conclusión totalmente diferente de la profecía. ¿Por qué es diferente acá? Porque ese texto en el 11:36 está hablando de algo muy parecido a- al papado en el sentido de que el papado se opone a Dios, pero está hablando del ateísmo, que el ateísmo no reconoce a ningún Dios, y está hablando de la Francia atea. Si usted no ve ese detalle, que los pioneros lo tenían muy claro, es como que uno separó una cáscara de banano y se fue y totalmente interpretó diferente la profecía. Y es lo que está pasando en este tiempo. Entonces, a partir del versículo 36, quien entra en escena es Francia para infligirle la herida mortal al papado. Y se la describe, dice, y un rey hará su voluntad, no dice y el rey, sino un rey. Eso lo tenían claro los pioneros. Hay un error ahí de traducción, una omisión. Un rey, después de hablar del papado, ahora viene un rey, que es Francia atea, que hará de acuerdo a su voluntad. Se ensoberbecerá y se engrandecerá contra todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. Esto no puede tratarse del papado, ni del amor de las mujeres. Ahí dicen, es que los sacerdotes no se casan. No, acá más bien eh, hay un capítulo del conflicto de los siglos que usted lo debe leer en conjunto con la explicación que hace Urias Smith, y tiene que ver cómo en la Francia atea el matrimonio prácticamente se convirtió en puro adulterio legalmente. Entonces dicen, y respetará a Dios alguno. Esto aquí queda más claro, no aplica al papado, porque el papado, si bien es cierto, en una forma errada, dice adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces no puede aplicar al papado, porque sobre todo se engrandecerá. Entonces parece que está hablando de lo mismo, pero no está hablando de lo mismo. Entonces los pioneros tenían muy claro que acá quien entra en juego es Francia, y mientras está la herida mortal en el mismo año, se da una guerra entre Francia, Turquía y Egipto, porque Napoleón Bonaparte quiso conquistar Egipto y entonces Turquía le declara la guerra. Eso búsquenlo, se llamó la Guerra de las Pirámides. Y eh, ahí es donde entran en juego las potencias y demás para apoyar a Turquía. Pero hay mucho ahí que comentar. No quiero quitar o no quiero monopolizar la palabra. Entonces, nada más quiero que tomen en cuenta eso, hermanos, y estudienlo a profundidad y estudienlo con el libro La mano ayudadora de Dios, como le llama la hermana White. Estudienlo con una mente abierta, no con una mente crítica hacia el libro, porque Dios aprueba ese libro. Entonces, hermano Rafa, vamos con usted y luego le damos ya el pase al hermano Gerardo Guaymín de Honduras. Ok, muchas gracias, hermano José. Mis conclusiones al respecto son las siguientes. Bueno, al principio presenté una cita donde la hermana White habla claramente y dice un poder y menciona la versión que ellos utilizaban era la King James, menciona todo tal así como, de hecho ese versículo 11:36 dice, y el rey hará según su voluntad, y está hablando, anteriormente está hablando el rey del norte, entonces está hablando del rey hará según el rey, ¿verdad? Y ella lo escribe así, inspirada por el Señor. Esa directamente ya no dice el rey del norte es el papado, pero todas las características que está dando, hablando de la abominación desoladora y que se va a repetir eso, sabemos que se refiere al papado. Ahora, ¿cuál es mi recomendación, hermanos? Mi recomendación, y eso yo lo aplico, lo he aplicado durante muchos años. Cuando ha pasado algo que alguien me diga, me dice, mira, hermano, vea lo que dice aquí la Biblia y todo. Ok, compárelo con la Biblia, compárelo con los escritos de la mensajera del Señor. Sabemos bien, y yo lo leí, y es cierto, la hermana White dijo, este libro, no hay otro como él, y dijo varias cosas buenas de ese libro, porque ella en su tiempo siempre buscó la unidad de la iglesia para prepararse para la venida de Cristo, porque ella pensaba que venía en ese tiempo, de hecho. Eso era lo importante. Entonces, eso era lo importante. Nosotros, ahora,
Dios no revela, no reveló en el pasado, inclusive a Daniel le dijo, anda Daniel, sella las palabras y sella las palabras y cierra el libro hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque la profecía no era para él. Para los pioneros, incluyendo a la hermana White, había profecías que no se iban a cumplir en ese momento. Y el Señor se la reveló ¿para quién? Para nosotros. Todo, y como conclusión lo estoy diciendo, ¿verdad? Todo lo que le reveló el Señor a su mensajera acerca de los eventos finales, habló de la preparación que tenemos que tener, del juicio investigador, de la misión que vamos a tener los 144,000 y del poder que se siente en el trono, se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios, que va a recobrar su poder por medio de un agente político que se llama Estados Unidos. Todo eso fue lo único que Dios le presentó a la mensajera. Nada más. Ahí la única nación que ella dice va a actuar y va a hacer esto, esto y esto, y ella lo dice con nombre y apellidos, Estados Unidos de Norteamérica. Y en base a eso, ahí es donde tenemos que poner nuestros ojos. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, y eso es otro tema, como les decía ahora, busquen acerca del proyecto 2025, impulsado por los cristianos de Estados Unidos. Prácticamente un libro de 887 páginas donde le dicen al presidente Donald Trump, el próximo presidente republicano, esto es lo que usted tiene que hacer. Y desde el primer día, desde el día 1 lo está ejecutando. Y ahí viene la ley dominical en la página 622. Ahí es donde tenemos que poner nuestros ojos. ¿Por qué? Porque porque Jesús dijo, por tanto, Mateo 24:15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, todos los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Qué dice la mensajera del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, capítulos 51 y 52? Será cuando esto pase, cuando nuestra nación, adjure, y no lo voy a buscar por cuestiones de tiempo, porque esto es una conclusión, entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las pequeñas en lugares solitarios y apartados en las montañas. Pero ¿cuál va a ser la misión del pueblo de Dios? Retirarse, porque van a caer los juicios de Dios muy pronto, y predicar en las ciudades. Y ahí es donde Dios va, lo leímos ahora en eventos de los últimos días y en testimonios para la iglesia. Dios va a retener los vientos, va a poner las naciones en jaque. ¿Para qué? Para que se predique el evangelio. O sea, si ahora estamos viendo guerras y ahora estamos viendo eventos que están sucediendo a nivel mundial, Dios va a permitir que todo eso se detenga. ¿Para qué? Para que la obra sea predicada. Eso es lo que tenemos que poner atención. Y yo les recomiendo, y se los digo de todo corazón, todo tiene que estar amparado en la Biblia de Espíritu y Profecía. Ya vimos 4 puntos por lo menos, porque me encontré otros más, pero solo hay tiempo para 4 puntos, donde hay contradicciones en este libro, que yo no estoy diciendo que, o sea, el hermano lo hizo con oración, con mucha oración, el hermano Smith lo hizo pidiéndole a Dios dirección, pero nosotros a la luz del Espíritu y Profecía podemos ver contradicciones. Como por ejemplo lo que les mencioné, de las 4, el rey del norte, el tiempo de angustia, que según decía el hermano, diferente a la gran tribulación, cosa que la hermana White dice que es lo mismo y se va a cumplir y es lo mismo. La herida mortal, muy importante, no fue sanada en 1800 como él lo decía, y la batalla de Armagedón. Esa para mí es una de las más importantes. Y tenemos que poner, o sea, yo no digo, es que hay que atacar el libro, ok, ya Mi hermano, sabemos esto. perdón, tal Disculpe, vez. para terminar la conclusión. Ujú. Nuestra base tiene que estar la Biblia y los escritos de la sierva del Señor, porque esos son los que nosotros todos sabemos que Dios la inspiró. Dios le reveló cuál iba a ser el futuro. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano. No, lo que le iba a decir, más bien, perdón que le interrumpí. El otro día estaba hablando con el hermano Gerardo Guaymín y en una conversación le dimos la vuelta a muchas partes de Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? Y estábamos hablando de cómo enfocar el tema que él va a presentar, cómo delimitarlo, porque
digamos, ahora usted nos menciona algunas contradicciones que usted dice, yo no las he encontrado y no dudo que hayan algunas menores eh, en el libro, pero no lo podemos profundizar, entonces queda como en el aire. La idea más bien es delimitar el diálogo, ok, el rey del norte, ¿es Turquía o es el Y el otro papado? Los expositor, últimos versículos, para enfocarnos en eso, desmenuzarlo, llegar a conclusiones en eso y, por ejemplo, para los que no han visto los temas anteriores, nosotros dividimos esta temática en 3 temas. En el primero analizamos a la luz de Daniel 11, el rey del norte. Ahí el poder turco en Daniel 11, los perdón, últimos versículos. Perdón, ya le doy la palabra, hermano. hay En otro el, expositor, ¿verdad? sí, ya le vamos a dar la exposición a él. Luego, en el siguiente, las trompetas, que ahí el hermano Gerardo Guaymín tuvo un problema de conexión, entonces se ocurrió para ahora. Y vamos a tener un tercero, que de hecho me gustaría también que el hermano Rafa pueda estar ahí y pueda hacer aportes en el diálogo, donde vamos a hablar del Armagedón. ¿Es literal o es espiritual? Vea que usted menciona algunas cosas, yo tengo citas acá donde la hermana Joy habla del Armagedón literal, y sin quitar que es espiritual también la lucha, ¿verdad? Bueno, hermano, yo las presenté aquí. Sí, no, pero no vamos a tocarlas ahora porque no era No el se tema. puede contradecir, eso sí le puedo decir. Exactamente. Y no se contradice porque uno ve el Daniel 11 y antes empieza hablando que los ángeles, ahí con el príncipe de Persia, Miguel, vuestro príncipe, nadie se esfuerza conmigo en estas cosas y presentan luego luchas militares. O sea, presentan los ángeles celestiales luchando contra los ángeles del enemigo para influenciar en los seres humanos para que hagan o no hagan otra cosa y se dan luchas y conflictos y los vientos de guerra. O sea, no, una cosa no excluye la otra, pero el detalle es que no es el tema en que vamos a profundizar hoy. Entonces, vamos a darle ahorita el espacio al hermano Gerardo Guaymín para que él exponga. Va a tener